Bien, hemos orado, hemos ya puesto nuestra disposición para estar en esto, ¿no? Que nos convoca hoy. Y, y bueno, partir, ¿no? Con el texto bíblico, no sé si todos tuvieron la oportunidad de leer el libro. Vamos a abordar algunas cosas que están allí. Yo, espera un poquito, espera un poquito. Quiero hacer algo acá. Eh, eh, ahí. Entonces si alguien tiene su Biblia, ¿no? Busque Efesios, vamos a estar leyendo el pasaje, Efesios capítulo 5 versos 18 al 33 es lo que vamos a estar compartiendo. Déjenme ver acá. Ahí. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Este es entonces el capítulo que probablemente va a estar siendo bastante frecuente para nosotros en el estudio, en el taller, como usted quiera llamarle, de este libro. Pero vamos a destacar un versículo en particular para lo que hoy día nos convoca, que va a ser más bien una especie de retrato en primer término de la actualidad del matrimonio en la sociedad, en la cultura, y vamos a ver también los beneficios del matrimonio. Hay que admitir ahí a unos hermanos. Entonces, este primer capítulo, tal como dice ahí, el secreto del matrimonio. Y esa es la parte del pasaje que queremos poner también como antesala, ¿no? Por eso dejará el hombre a su mujer, perdón, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Este pasaje, hermanos, matrimonios que están aquí compartiendo, nos brinda una cosmovisión bíblica de lo que es el matrimonio. Una cosmovisión es una manera de ver, es un lente con el cual se observa. Y como cristianos, el pasaje leído completo es algo que nosotros no solo debiésemos considerar, ¿no? Sino que lo tenemos que tener como algo a lo que tenemos que alcanzar o lograr. La verdad es que si nosotros queremos avanzar en este estudio, si queremos que sea de beneficio, de edificación, si queremos ser fortalecidos como matrimonio a través de este estudio, eh, dado que ninguno de nuestros matrimonios tiene en algún aspecto falta, o sea, dicho de otra manera, a todos los que estamos aquí, no tenemos matrimonios perfectos, no tenemos matrimonios que alcancen el estándar que Dios nos ha puesto por delante.
Entonces, la única forma o la base mínima para que este estudio o este compartir que estamos teniendo como matrimonio sea, resulte, es que quienes participamos estemos convencidos de que la palabra de Dios es autoritativa, ¿no? Y no es solo una alternativa más entre las muchas terapias o ayudas que puedan haber al matrimonio, sino que es, lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, es suficiente y es mandatorio que nosotros lo podamos hacer. Yo pensaba en esto y es que un poco de Biblia y un poco de pensamiento moderno, me refiero al pensamiento que hoy día en general impera, no va a producir en nosotros lo que Dios espera como matrimonio, para cada uno de nosotros. El pasaje leído entonces, eh, Efesios 5, es para nosotros y es lo que la Biblia enseña para tu matrimonio y para el mío. Obviamente esto tiene múltiples aplicaciones, tiene un significado también que hoy día en particular no vamos a ver, pero yo siempre quiero sentar esta base, que nuestra autoridad es la Escritura, nuestra autoridad en la Biblia, creemos que es inspirada por Dios y por lo tanto es útil, tal como dice 2 Timoteo, ¿no? Em, Sobre lo primero que quisiera llamar nuestra atención, y bueno, todos los que estamos acá somos, casados, es que hay una expectativa, ¿no? Hay una expectativa y hay también una realidad, una realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un momento en la vida, hay un momento en que, la vida común de la pareja, ¿no? Dice acá, bueno, esta es una cita del autor, perdón. Lo que quería introducir era que hay un momento en el cual, la expectativa respecto al matrimonio versus la realidad se confrontan. Y ese momento, puede llegar en algunos matrimonios antes, en otros después, pero va a chocar lo que nosotros esperábamos del matrimonio con la realidad del matrimonio. Y eso, la verdad es que quienes pudieron leer el libro se dan cuenta de que el autor no lo oculta. O sea, no queremos vender el matrimonio cristiano como la felicidad máxima o la panacea del matrimonio, porque no lo es, tenemos dificultades. Pero tal vez una de las razones que yo observo de por qué ese choque es tan duro entre la expectativa y la realidad es porque muchos de nosotros venimos con conceptos no bíblicos de lo que va a ser el matrimonio. Entonces, como arrastramos un concepto no bíblico, ya sea este puede estar cargado hacia un lado de lo positivo o incluso de lo negativo, dependiendo a veces de las experiencias de matrimonio de nuestros padres. O a veces también una expectativa muy novelesca o muy de Disney, ¿no? De que todo va a ser perfecto y la verdad es que no es así. Entonces venimos con una carga que si nosotros no la reformamos a la luz de la palabra, obviamente vamos a pagar las consecuencias de eso. Pero aún, esto también llama la atención respecto de la experiencia del autor, ¿no? Timothy Keller, junto con su esposa, ambos estudiantes de teología, y sin embargo, ellos tuvieron igual ese choque entre la expectativa y la realidad. Entonces, la razón, puede ser, la razón es aún más profunda, ¿no? Lo cierto es que, tal como hay un libro que se llama, o hace ese alcance, ¿no? Cuando dos pecadores dicen sí o algo así. Y es eso, porque a pesar de ser cristianos, somos pecadores. Y el pecado, una de las cosas que hace es que siempre quiere satisfacer sus necesidades. Y en la dinámica del matrimonio ya es diferente. Nosotros no tenemos que estar pensando en satisfacer nuestras necesidades, sino que tenemos que estar pensando de manera primaria en las necesidades del cónyuge, de mi esposa, de mi esposo en el caso de las mujeres. Y bueno, lo otro también muy lógico es que cuando dos personas se casan, se están juntando allí dos, personas, dos mundos distintos, dos, dos formas de vida que fueron criadas de una manera distinta, que eh, hay un carácter distinto, entonces todo es diferente y se están uniendo. Pensar que ese puzzle va a unirse de manera perfecta de un día a otro, la verdad es que es estar pensando de manera equivocada. Em, y bueno, el hecho de que nosotros seamos creyentes no nos hace inmune a los problemas matrimoniales. El hombre y la mujer estamos con esta lucha con el remanente de pecado. Y finalmente
allí, ¿no? Está el causante de todas nuestras fricciones, de todos nuestros problemas matrimoniales en el pecado. Em, Así que Dios quiere tratar con eso. Dios quiere tratar con nuestro pecado y Dios quiere que nosotros podamos de verdad reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Y eso nos pone a nosotros en un desafío tremendo, hermano, que nos llama, entre otras cosas, a tener un espíritu humilde. El autor nos comenta algo, ahora sí está en la presentación. Hay momentos en la vida en común de la pareja en los que, llegada la noche, uno de los dos se dejará caer en la cama con un suspiro, entre agotado e incrédulo, preguntándose con honesta perplejidad cómo es que la verdadera comunicación resulta a veces tan difícil, misterio verdaderamente insondable. La vida de matrimonio puede ser un puzzle de miles y diminutas piezas que no sabe uno por dónde empezar a colocar y a encajar. Un verdadero laberinto en el que es muy fácil perderse. Entonces, no está ocultando esta realidad, ¿no? El análisis que hace el pastor. Entonces, retomando esta idea, ¿no? Este choque que ocurre entre la expectativa y la realidad, los matrimonios tenemos que tener en cuenta este. Otra cita más del autor que vale la pena también leer. ¿El matrimonio qué es? Es un compromiso y una experiencia sin igual de gozo y plenitud, pero a la vez que incluye eh, momentos duros, espinas. Es un compromiso como marco de experiencias agridulces, en el que se puede experimentar el gozo más maravilloso y también los momentos más difíciles de sangre, sudor y lágrimas, las derrotas que nos enseñan humildad y las victorias que nos dejan exhaustos. Probablemente, bueno, aquí los matrimonios que llevan más tiempo pueden dar cuenta de eso, eh, de cómo en el matrimonio se experimenta, ¿no? Tanto altos como bajos. Y, y la diferencia para nosotros como hijos del Señor, como matrimonios cristianos, debe ser notoria, debe notarse. Entonces, no solo hay gozo y plenitud, también, como dice el autor, hermanos, hay espinas y momentos duros. Es un compromiso de ambos y en última instancia, todos los momentos que nosotros enfrentamos en el matrimonio, incluso los más duros, son utilizados por Dios con propósitos, como nos dice Romanos, capítulo 8 versos 28, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo no sé, quizás más de alguno de ustedes está enfrentando tiempos difíciles en su vida matrimonial y creo que este pasaje tiene aplicación hoy día para nosotros. Eh, los que aman al Señor, todas las cosas van en un tránsito hacia lo bueno, hacia los propósitos de Dios. Y bueno, acá siempre nosotros enfatizamos tal vez la primera parte del versículo, pero acá la segunda es muy importante, porque a los que antes conoció, como traduce acá, antemano conoció, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y hemos hablado, ¿no? Que al hablar del matrimonio, esto ya tiene que ser no solo individual, sino eh, en la vida, digamos, matrimonial, quiere llevarnos a la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, les animo a no bajar los brazos, a no dar la lucha por perdida, porque si tú amas al Señor, eh, aún los momentos difíciles de tu matrimonio, Dios lo va a usar para seguir trabajando en ti, para seguir de manera individual dando o poniendo o modelando la imagen de su hijo en ti, pero también de manera matrimonial, enseñándonos a reflejar más la relación de Cristo con su iglesia. Sobre la experiencia particular de cada matrimonio, yo lo anticipaba, ¿no? Pienso que de manera más temprana o más tarde, la expectativa se va a encontrar con la realidad. Y bueno, yo no sé ya cuántos de aquí han vivido esto, de enfrentar situaciones difíciles, de enfrentar situaciones que a veces sienten que les sobrepasan. Eso es parte del,
del matrimonio. ¿Sí? Es parte del matrimonio. Lo que nosotros tenemos que hacer como hijos del Señor es ceñirnos, ¿no? Ceñirnos a la palabra del Señor y buscar allí la forma de poder ir creciendo y madurando. Entonces, este autor también nos enseña lo siguiente, que es una buena idea para destacar. El matrimonio es la relación humana de mayor importancia y profundidad. Fue Dios mismo quien celebró la primera boda. ¿Cuándo fue esto? En Génesis, capítulo 2, verso 22 al 25. De la costilla que el Señor dio había tomado del hombre, perdón, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, y el hombre y su mujer no se avergonzaban. ¿Qué vemos acá en este texto? Em, Sigue, ¿no? No, está bien. ¿Qué dice Adán, ¿no? En el verso 23 dice, esto era hueso de mis huesos. Entonces ahí está esa cercanía, ¿no? Es más que cercanía, es que la mujer salió de los huesos del propio Adán. Entonces es parte del diseño de Dios y de la intimidad matrimonial, lo que Dios estaba haciendo en ese momento al formar a Eva, no de la tierra, como fue el caso de Adán, sino desde sus propios huesos. Después de la relación, entonces, que podemos tener con Dios, la relación de pareja en el matrimonio es lo más profundo que humanamente puede experimentarse. Lo más profundo. Esa es la razón de que igual que conocer a Dios, el llegar a conocer y amar a nuestra pareja sea una tarea difícil, pero sumamente gratificante y plena. Entonces, el desafío, queridos matrimonios, hermanos, hermanas que estamos acá reunidos, es diario, es cada día. Lo que Dios nos revela en su palabra sobre el matrimonio también va a chocar no solo con nuestras expectativas, eh, sino también va a chocar de frente con lo que la cultura y la sociedad hoy día define como matrimonio. Otros hablan de relación de pareja. Y bueno, este es el primer análisis que el autor hace, ¿no? Eh, Otra cita más dice, debemos entonces aprender y reconocer lo establecido por Dios y de paso con humildad aceptar que mucho de lo que hoy pensamos y vivimos en nuestros matrimonios se ajusta más al pensamiento cultural que al pensamiento bíblico que deberíamos tener. Bueno, esa no es una cita, es un pensamiento mío. Eh, Debemos entonces aprender esto y reconocerlo. Tiene que ver mucho con lo que yo les decía antes respecto de la autoridad de la escritura. Nosotros mismos hoy día estamos permeados por la sociedad. Nuestro pensamiento está permeado. Aunque nos reconocemos cristianos, aunque vamos a la iglesia, aunque estamos aquí en este momento entiendo la intención de aprender y madurar como creyente y como matrimonio, nuestro pensamiento está permeado. Está permeado, entonces necesitamos reconocer en qué aspecto está permeado y, y entonces que este pensamiento sea reformado por la palabra del Señor, por su Espíritu. Y eso obviamente es un ejercicio de humildad porque en general nosotros hemos vivido mucho tiempo pensando cosas respecto de nuestro matrimonio que Dios no aprueba, que a Él no le son gratas, pero producto de que estamos en este ambiente, ¿no? Lo hemos llegado a ver como normal. Entonces quizás durante este estudio, hoy día no, porque hoy día vamos a ver cosas que son más como radiografías del matrimonio. Pero durante este estudio probablemente, hermano, cosas de las que vamos a estar enseñando, de las que tú vas a estar leyendo en el libro, te van a chocar de frente, te van a chocar de frente. Y ahí lo que vas a necesitar, tú como hombre, como mujer, como matrimonio, es mucha humildad para reconocer que el pensamiento e incluso la acción que deriva de nuestros pensamientos no se ajusta a lo que la palabra del Señor enseña. Y ahí va a haber que
vamos a tener que tomar una decisión radical, pero en humildad, reconociendo que lo que Dios nos dice siempre va a ser mucho mejor de lo que nosotros hemos aprendido en el camino. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Con toda humildad, conforme avanzamos en el estudio, reconocer en qué aspectos estamos pecando, pedir perdón. También se puede dar que incluso hoy, al terminar este estudio, Dios te redarguya de pecado, de alguna ofensa en contra de Él o de alguna ofensa en contra de tu esposa o esposo. Y, y una vez terminado este estudio, es un buen tiempo para pedir perdón. Eso también sería una muy buena dinámica práctica que se desprenda de este estudio. Que una vez que apaguemos las cámaras, que una vez que se desconecte todo esto, el que haya sido amonestado por Dios, redarguido por Dios en su corazón, pueda pedir perdón, porque ha pecado contra Dios, y contra su esposo o contra su esposa. Eso también va a ir generando un cambio de verdad. No solo estar sentado escuchando o de pronto incluso opinando, sino que de verdad haya una disposición al arrepentimiento y al cambio. Si hay algo que Dios se deleita, hermanos, es que nosotros eh, le pidamos conforme a su voluntad. Entonces, en ese sentido, Primera Tesalonicenses, capítulo 2 verso 13, nos dice, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que es, como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también la cual también hace su obra en ustedes los que creen, en ustedes los que creen. Entonces, ¿en qué corazones un estudio como este va a tener efecto? En los que creen, en los que creen lo que es la palabra del Señor, el poder que tiene en la palabra del Señor y quien inspiró la palabra del Señor. Por lo tanto, no vamos a salir iguales después de haber estado exponiéndonos a lo que no nos vamos a exponer en este camino que hemos empezado ya hace 15 días. Bien, eso podríamos decir que es una introducción solamente. Una introducción. Vamos a ver hoy día, hermanos, solamente dos puntos respecto respecto de este capítulo. Vamos a alcanzar a cubrir muy poco. Yo estimo que probablemente en el inicio va a ser así porque hay que fijar ciertas bases, ¿no? Como cuando tú partes, cuando los niños estudian, ¿no? Tienen que aprender primero a ciertas cosas básicas, elementales, y luego ya vamos avanzando más rápido. Pero no pude avanzar más. Vamos a cubrir dos puntos del libro. El primer punto es el declive del matrimonio, y aquí es donde vamos a hacer una radiografía, podríamos decir, de la realidad, principalmente en nuestro país, pero yo quise también poner este dato. En el año 2021 se registraron 930.000 matrimonios en Brasil. ¿Y por qué se nombra Brasil en este estudio? Porque Brasil tiene la cifra más alta de matrimonios por cada 1.000 habitantes. En Brasil, en el año 2021, 5,5 matrimonios cada 1.000 habitantes. Esa es la tasa más alta de matrimonios en Latinoamérica. Pero, por ejemplo, en Perú, en Uruguay, están las tasas más bajas. En ambos países, 2,3 matrimonios cada 1.000 habitantes. Y bueno, la realidad de Chile, em, en Chile el año 2024, la tasa de nupcialidad se estimó en 3,0 nupcias o casamientos por cada 1.000 habitantes. Y aquí hay también algo que apareció en nuestro contexto hace poco, que es el asunto del acuerdos de unión civil. En el caso del año pasado se registró un alza de un 38,5, ¿sí? Pasando del año 2023 de 11.745 a 16.266. Este fenómeno del acuerdo de unión civil es interesante para nosotros eh, como habitantes de este país. Después vamos a hacer algunos alcances curiosos, por decirlo menos, respecto de eso.
porque da cuenta de una realidad, aunque no lo queramos decir, una realidad espiritual, una realidad de convicción respecto del matrimonio. Eh, bueno, acá hay un cuadro. Aquí aparece el tema del divorcio. Eh, el tema del divorcio, bueno, no es tan antiguo para nosotros acá en Chile. Entiendo que fuimos uno de los últimos países en tener ley de divorcio. Pero aquí hay algo curioso, ¿no? Aquí hay algo curioso, si ustedes se dan cuenta, ahí salen hasta el 2022, por ejemplo, 69.069.000 matrimonios, pero noten la cantidad de divorcios que hay, 43.221. Yo no alcancé a hacer el ejercicio, pero ¿qué porcentaje ocupa 43.000 de 69? ¿Ah? Más del 50. Mucho más del 50. O sea, si bien hay casi 70.000 matrimonios en el año 2022, hay 43.000 divorcios, ¿sí? Y, y bueno, eso es una realidad, digamos, ya que da cuenta de que, de que hay muchos divorcios. Hay muchos divorcios y casi tanto, ¿no? No llega obviamente al número de matrimonios, pero es muy elevado, es muy elevado. En- pasemos a la siguiente. Acá, bueno, esta cifra es más actual. En nuestro país, el año pasado, 61.119. 61.119 matrimonios. Hay una caída respecto al 2023 de un 4,9. Y, y bueno, lo que a mí más me llamó la atención, hermano, es precisamente el efecto o la presencia de los divorcios. Siendo tan alto, eso da cuenta, ¿no? De que hoy día las personas se casan, pero no era como antiguamente, que las personas se casaban para toda la vida. Hoy día se casan y hay una ventana abierta para poder terminar con eso si, si las cosas no van bien, si las cosas incluso no se dan como a mí me gustaría. Entonces ahí hay que diferenciar, ¿no? Ahí obviamente pueden haber incluso razones, pero yo creo que el asunto es que, lo menciono después, pero yo creo que nos hemos alejado, o la herencia cristiana que tiene más de 2000 años, ¿no? Desde que Cristo fundó su iglesia, la herencia cristiana se ha ido alejando cada vez más de la sociedad y de nuestros matrimonios. Entonces eso hace que las figuras del divorcio aparezca cada vez con mayor frecuencia. Em, sin embargo, hay un leve repunte en los matrimonios. eh, y aquí hay un fenómeno que los sociólogos y los psicólogos describen. Por ejemplo, en Estados Unidos se reportó un aumento de matrimonios después del atentado del 11 de septiembre y también luego del huracán Katrina. Una psicóloga dice, algo similar estaría ocurriendo en Chile después del momento más crítico de la pandemia y se podría atribuir a esta necesidad de las personas de buscar afiliación ante eventos estresantes, explica Belén Salinas, psicóloga y candidata a doctora de la UFRO. Em, es interesante lo que dice esta profesional, ¿no? Dice, después del momento más crítico, así como en Estados Unidos, Katrina y el 11 de septiembre, hay muchos que tienen esta necesidad de buscar afiliación frente a eventos estresantes. O sea, hay un motivo para casarse. ¿Sí? Yo no sé si alguien quiere opinar respecto de este motivo para casarse, que despiertan los eventos como este, ¿no? La pandemia y eventos, no sé, como podría ser un terremoto para nosotros o algo similar. Pero el hecho es que una vez pasada la pandemia, que se redujo mucho los matrimonios porque no se podía celebrar, pero el año que ya se puede hubo un repunte muy grande. No sé si alguien logra o quisiera opinar algo respecto de eso, de esta razón para casarse, eh, porque surge de una necesidad, ¿no? No sé si alguien logra verlo, qué les da para pensar en ese sentido. No sé, no se amontonen.
¿Se te ocurrió algo a ti? Es que ya lo leí. ¿Ah? No, Estoy muy influenciada. ya le dio la pauta que tengo yo acá. Entonces así es fácil, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la motivación hoy día, ¿no? Yo entiendo que no todos llegamos no todos llegamos creyentes al matrimonio, por decirlo de algún modo. Pero aún cuando hemos llegado creyentes, yo decía antes, tenemos pensamientos o filosofía de este mundo que se nos han permeado. Entonces, respecto del por qué nosotros nos casamos, hay un efecto masivo acá, en esta experiencia que acabamos de leer, de una necesidad, dice esta psicóloga, de filiación ante eventos estresantes. ¿Qué es lo que se quiere cubrir? ¿Qué es lo que se quiere cubrir? Como ¿Qué? que no estar solo. Por ejemplo, en la pandemia se vio mucha gente que moría sola porque no podían acompañarla o no sé. Entonces yo creo que eso igual es como chocante para todos, digamos, y tenemos esa necesidad de socializar porque Dios nos creó así. O sea, Dios nos creó para vivir en comunidad. Entonces tenemos esa necesidad de estar con otras personas y yo creo que como ese miedo llevaría a las personas, digamos, que no tienen una convicción cristiana o bíblica, a querer formar una familia, a no querer estar solo, Ujú, podría decir. ujú. ¿Alguien más quiere decir algo, no? ¿Nadie más se anima? Bueno, lo que yo he pensado, obviamente está esa realidad, digamos, social y de querer formar familia. Bueno, aquí está la raíz, o no sé si la raíz, pero el fenómeno del temor muy presente. Y, y lo otro es que el motivo es, el motivo es egocéntrico, Mm. ¿sí? Sí, pues pensar en El mí. motivo es egocéntrico. Y lo que Dios nos enseña respecto del matrimonio eh, no está tanto dirigido hacia mí. Mm, O sea, yo creo que ahí se produce un contraste que vale la pena pensar, ¿no? Y en general, esto es una muestra nomás, el tema de la pandemia y eso. Eh, pero en general, las personas se casan y tal vez nos pudo haber ocurrido en mayor o menor medida a cada uno de nosotros, por lo que yo decía también al comienzo, de las expectativas de lo que yo quiero, mm, de lo que yo quiero, y no necesariamente del modelo bíblico del matrimonio. Y es ahí que nosotros todos necesitamos ajustarnos y entender de manera más profunda en lo que estamos como matrimonio. Esta misma persona dice, vincularnos con otros es inherente del ser humano y la característica en común a la base de la búsqueda de cualquier vínculo afectivo es satisfacer necesidades. A eso iba yo, satisfacer necesidades básicas de protección, seguridad, compañía, amor y además de permitir enfrentar situaciones de estrés. Esta misma estudiosa, no, esta es otra, pero dice, como tendencia veo difícil que se revierta el asunto de que hay muchos divorcios y menos matrimonio, considerando que las personas jóvenes consideran el matrimonio una institución respetable, pero un tanto conservadora en términos de género. Lo habíamos hablado hace 15 días respecto de los llamados derechos de la mujer y todo eso, que obviamente eso mina en contra de la constitución de los matrimonios, ¿no? Más allá de todas estas cifras que son indicativas, y aquí está lo que yo les decía antes, es llamativa la legalización de un proceso más simple y alternativo al matrimonio, y eso da cuenta del pensamiento actual. Es el acuerdo de unión civil, que yo digo, es un reflejo temprano y legal de esta distancia que está tomando la sociedad respecto del matrimonio. El acuerdo de unión civil tiene semejanzas con el matrimonio, pero algunas diferencias, ¿no? Entre las diferencias es que es más simple de formalizar, no requiere testigos, es más simple de disolver. O sea, los que se quieren salir del acuerdo de unión civil eh, es unilateral. O sea, si uno de los dos decide, puede hacerlo y no necesita un proceso judicial de por medio, como sí lo requiere el matrimonio.
Los derechos hereditarios, en esto se parece, son homólogos, son similares a los que podría tener un matrimonio, respecto de que si una de las partes muere, entonces el que está en unión civil va a heredar esas cosas, o esos bienes, más bien dicho. Pero hay una diferencia mayor, o la diferencia mayor con el matrimonio, y aquí es donde yo me sorprendí porque yo honestamente no había leído, no había estudiado de esto. Em, ¿cuál creen ustedes que es esa diferencia? Que es muy llamativa, no sé si alguien está informado respecto de eso. ¿Cuál es una diferencia que, bueno, el propio escrito que yo leí em, daba cuenta de eso? ¿Alguien sabe? Probablemente no, porque no es algo que uno lea así como por intención. Pero la mayor diferencia tiene que ver con la obligación de proveer al cónyuge, por proveer al cónyuge. Eso no está presente en este contrato legalizado que han hecho, ¿no? Y ese elemento para mí es muy, refleja, ¿no? El pensamiento actual de la sociedad. O sea, sí, yo quiero estar contigo, pero si el día de mañana me aburro de estar contigo, entonces yo mismo voy al registro civil y termino esto. Y tampoco tengo responsabilidades contigo. O sea, no te voy a mantener. Si tú te enfermas, tampoco te voy a Cuente tener, conmigo. claro, no cuentes mucho conmigo. Y esto de la unión civil, nosotros probablemente lo relacionamos más con el asunto de la homosexualidad, ¿no? De hecho, entiendo que surgió un poco por eso. Sin embargo, hoy día, de 100 uniones civiles, el 90%, estoy redondeando, son uniones heterosexuales. Mm. Y solamente un porcentaje menor, cercano al 10, son uniones homosexuales. También aquí hay un cuadrito que demuestra cómo esto va creciendo. Esto es nuevo, esto comenzó el año 2015, a fines del 2015, y bueno, y ese cuadro demuestra cómo el asunto va en aumento de manera progresiva, ¿no? Em, Convivir de forma previa al matrimonio, y aquí vamos a asunto que nos muestra el libro, ¿no? Convivir de manera previa al matrimonio incrementa las posibilidades de conseguir un buen matrimonio. Ese es un pensamiento popular. Incluso uno lo puede oír en nuestro contexto porque estas son observaciones que hace el autor ya de hace algunas décadas atrás de Estados Unidos, pero eso yo también lo he escuchado. O Mm. sea, no, primero vamos a convivir y luego, bueno, si hay buena química, Sí, entonces funciona. si funciona, vamos a ver si nos casamos. Son muchas ya las personas que piensan que las probabilidades de tener éxito en el matrimonio no son significativas. Y ello incluso en matrimonios estables, estando además convencidos de lo inevitable de la monotonía y la inapetencia respecto al sexo según van pasando los años. Entonces, esos son algunos de los argumentos que muchas veces se hacen en oposición al matrimonio. La compatibilidad, ¿no? Como yo decía recién, antes de dar este paso definitivo, y si la otra persona va a poder mantener el interés y vamos a poder mantener una buena química. Eh, Se escuchan cosas como esta. Todas las parejas que conozco que se apresuraron a casarse se acaban divorciando. Esos son como absolutos que se lanzan, ¿no? Los matrimonios como tal se han ido alejando, hermanos, de la herencia del cristianismo, esa herencia que se empezó a imprimir en la sociedad hace más de 2000 años y que muchas de las cosas que nosotros hoy día disfrutamos, ¿no? Como sociedad, tienen que ver con la presencia del cristianismo en la cultura, en la sociedad. Pero a nivel matrimonial, obviamente, esa herencia se está diluyendo y es cada vez menos visible e incluso cada vez más resistida. Usted habla con jóvenes hoy día entre 30, 25, 35 años, hay resistencia al matrimonio. Eh, Eso era. bueno, sí, son muchas ya las personas que piensan, como dice acá el texto, que las probabilidades de tener éxito en el matrimonio no son significativas, y ello incluso, eso lo leí. Sí. Esto entonces, hermanos, es una radiografía, la definición.
y, y de la sociedad actual, ¿no? Una buena pregunta para nosotros en este punto, eh, no le voy a pedir que me lo responda, pero ¿cuánto de lo que nosotros hemos visto así de manera muy eh, superficial, podríamos decir, eh, es parte de nuestro pensamiento? O sea, ¿cuánto de esto nosotros vemos con normalidad hoy día? Podemos nosotros, aquí de hecho hay personas, somos todos casados, pero ¿cuánto de lo que nosotros a veces compartimos con otras personas decimos, no, sí, eso está bien, el acuerdo este que hay de unión civil o esta manera de ver el matrimonio de una manera pesimista? Y en eso yo pensaba hoy día también, que a veces nosotros somos responsables de transmitir una idea pesada del matrimonio. Eh, y obviamente esas ideas pesadas del matrimonio van también de alguna manera, que para nosotros puede ser inaparente, esculpiendo el pensamiento de nuestros hijos. Mm. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y obviamente no digo que seamos personas de doble cara, ¿no? Eh, Personas cínicas, que nos cuidemos de delante de lo que vamos a decir delante de nuestros hijos. No, tenemos que ser íntegros. Y obviamente en determinados momentos van a haber discusiones o momentos difíciles, pero muchas veces, tristemente, somos nosotros mismos los que transmitimos una idea negativa respecto del matrimonio. Y, y siendo el matrimonio, como decíamos antes, un diseño de Dios, algo que Dios hizo muy temprano en el Génesis, cuando sacó, digamos, desde la costilla de Adán y formó a Eva, una unión íntima. Nosotros, como matrimonios, como hombres, como mujeres casados, debiésemos tener en alto valor el matrimonio. Y como aplicación a todo esto que hemos hablado recién, yo quisiera invitarles, hermanos, a reformar nuestro vocabulario en ese sentido. Y, y obviamente tiene que ser algo interno. Podemos caer en el legalismo, decir, pero usted no diga o no haga. No, tiene que ser una convicción interna. O sea, tenemos que, en el fondo, volvernos a la palabra del Señor y abandonar nuestros pensamientos culturales y pedirle al Señor que haga cambios profundos en nosotros y que podamos ver el matrimonio como lo ve Él, como lo ve el Señor. Y el Señor lo tiene en alta estima. De hecho, es tan alta la estima que Dios tiene respecto al matrimonio que dice que tenemos que reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Y usted sabe lo que Cristo hizo por su iglesia, ¿no? La compró por precio de sangre, con su propia muerte. Y, y yo creo que eso puedo señalarle yo como aplicación, ¿no? A la vida matrimonial. Em, no sé si alguien quisiera agregar algo de lo que hemos visto. Entiendo que buena parte de ustedes han estudiado, han visto y también han conversado quizás en casa sobre el declive del matrimonio. Si alguien quisiera compartirnos algo, ahora es el momento de hacerlo. ¿Quieres dejar? Sí. Sí. Hermanos, respecto de esto del declive que acabamos de hablar. Pastor, yo quería mencionar que es súper cierto eso, como en los rangos de edades que explicaba usted, que digamos que para los que somos más jóvenes es como, no, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a comprometer cómo te vas a meter en eso tan joven? E incluso yo, desde la cultura de mi país, como que no había este tema de hablar del matrimonio, entender qué era el matrimonio, sino que, no, mira, tú tienes que hacer este plan de vida y luego puedes pensar en casarte o formar una familia. Y con respecto al último punto que mencionaba, es verdad, porque a veces dicen como, oh, te casaste, bueno, ahora prepárate para no tener tiempo. Mm. Ahora no puedes hacer esto. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Y creo que es como muy normalizado en ese aspecto. De hecho, gran parte de lo de entender el significado del matrimonio
Uno fue leyendo la palabra y dos, me ayudó muchísimo el tema del taller de mujeres, porque hay cosas que se tocan ahí que yo no conocía. El mismo tema de la sumisión, entenderlo bíblicamente, porque claro, pasa eso, que la sociedad lo ve como no. Tú vas a estar con tu esposo y nunca más vas a opinar o nunca más vas a dar un punto de vista. Así que eso como que quería comentar Gracias, con Pau. respecto a... Gracias, Pau, por confirmar y por también compartirnos tu experiencia. ¿Alguien más? ¿Alguna observación respecto de esto que hemos hablado, del declive del matrimonio en nuestra sociedad actual y también cómo esto nos va modelando, ¿no? Vamos a hablar más adelante con toda seguridad del tema del sometimiento, que a propósito no es algo muy popular hoy en día. Y obviamente es mal entendido y puede darse también para abuso, hay que decirlo. Pero vamos a hablar, yo me acordaba mientras Paola hablaba, eh, el Señor Jesucristo se sometió a la voluntad de Dios Padre. O sea, en la Trinidad vemos eso y a veces nosotros no queremos hacerlo, no queremos someternos. Y ese pensamiento rebelde está en nosotros, bueno, producto del pecado, pero alimentado también por la sociedad y la cultura. Y eso también tiene efectos en el asunto del matrimonio. ¿Alguien más quiere opinar algo o decir alguna observación? Entonces seguimos avanzando al segundo punto. Como les dije, bueno, tenemos el segundo punto y después vamos a hacer un ejercicio. Ojalá que en el ejercicio sí todos puedan participar. Hijo, yo Madre, sí, yo quería opinar también sobre el declive del matrimonio, eh, porque creo que tiene que ver mucho con con la sociedad de hoy en día, ¿verdad? Que quieren primero que nada no compromiso. Y como bien tú decías antes, no tener el peso de, como de mantener al otro, mm, porque, claro, porque por ejemplo, no, como un ejemplo de nosotros, y yo creo que en matrimonio, por ejemplo, también hermana Viviana, hermano Cristian, que somos los más, no sé si pero bueno, lo digo por nosotros, que nosotros no pensábamos en eso cuando en décadas anteriores, cuando nos casábamos en los años 71 por ahí, entonces no se pensaba tanto en tener las cosas materiales. mm, Creo que eso es lo que se ha perdido en cuanto a este nuevo mundo, ¿verdad? Que no, que no quiere pasar ni por la pobreza o por la falta de cosas eh, que priman antes del amor, porque eso era ante el matrimonio, ¿no es cierto? Es lo que Dios nos mandó a hacer, que por amor nos casamos, contigo pan y cebolla, como se decía antiguamente. Entonces yo creo que ahora tú preguntas, no, es que está muy cara la vida, eh, eh, tengo, tengo que tener primero el departamento, el auto, qué sé yo, lo más importante, lo más material posible. mm, Entonces se fue perdiendo el mandato de Dios, que, que, que nos amáramos, así como sin, como éramos antes los 70, 80, que había pobreza. Entonces ahora, bueno, yo creo que el declive del matrimonio tiene mucho que ver con eso, con el materialismo, y que quizás nosotros mismos eh, le fuimos entregando las pautas. Entonces, por eso es bien importante que nosotros, que todos nos volvamos, porque de repente uno crea, yo por ejemplo con tu papá llevamos 53 años de matrimonio, ¿para qué para qué vamos a estudiar esto, no? Pero sí nos hace eco el hecho de que tenemos nietos y que también nosotros, o sea, como hijos de Dios, nos gustaría que ellos cumplieran con el mandamiento de Dios de casarse, de cuidarse y de amarse. Primero que, o sea, antes de pensar en las cosas materiales, pero como sucede ahora que se van a vivir en pareja, mm, entonces como que todo
claro, ahí ya como que el matrimonio pasa ya, no sé, yo creo que ni siquiera lo piensan. Así que yo Mm, creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado los adultos y eh, hablarles mucho. Yo, sí, bueno, siempre estoy hablando del casamiento, del matrimonio, que es algo que fue, como bien decías tú, hecho por Dios. Así que a mí sí, me dio también la visión esa de que no, no podemos, no podemos dejar que nos convenzan a nosotros, mm, porque eso es lo que ahora está pasando. O sea, los hijos convencen a los padres que no es importante casarse, no es importante el matrimonio, que como que firmar el papel está de más. Entonces eso, sobre todo las que tenemos nietas, y bueno, porque, bueno, pero yo en realidad creo que en este asunto del feminismo y todo esto, la que más ha perdido ha sido la mujer, de verdad, porque nosotras somos más, por algo fuimos sacadas de la costilla de Adán, ¿cierto? Y somos más sensibles, necesitamos más apoyo, necesitamos alguien más fuerte a nuestro lado. Así uno, cuando es joven, puede sí hacer las dos cosas juntos, por amor, qué sé yo. Eh, pero también todo lo que ha dicho en este rato el pastor, también lo hemos pasado, momentos felices, momentos difíciles, otros más difíciles, pero el amor de Dios fue como más, eh, nos completó más el matrimonio. Así que también eso, que no es como, el matrimonio no es como una empresa. Eh, tú das, tú das sociedad, tú das esto, yo también, y vamos. A ver, sí hay que ser sí, ordenados y todo, pero que el amor predomine sobre todo, el amor de Dios. Y eso, para que todas nosotras podamos hablarle a nuestros hijos, como decía Eduardo, y las abuelas también. Así es que eso, pastor. Gracias, madre. Gracias. Siempre son bienvenidos eh, sus opiniones y lo que tienen que decirnos aquellos que tienen más años, ya más de 50, así que se agradece mucho. Beneficios, esto es cortito, ya después vamos a hacer el ejercicio, así que no se asuste. Beneficios del matrimonio. Em, usted lo leyó en el libro probablemente de un orden diferente, pero yo lo puse de esta manera. Los beneficios, eh, tengo un problema acá técnico. Beneficios económicos. ¿A qué me refiero con beneficios económicos? En el estudio o más bien de los estudios que echa mano el pastor Tim Keller, él señala que hombres casados habían ganado entre un 10 y un 40% más de los que habían permanecido solteros. O sea, los hombres casados ganan más dinero, entre un 10 y un 40%, en un mismo oficio o profesión. Em, y bueno, otro beneficio económico asociado es que la tendencia a gastar dinero de manera descontrolada, gastar más, se da cuando yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Entonces la repercusión de eso es que no hay ahorro. En contraparte, los matrimonios tienen el ahorro como norma, ¿no? Estando más fácil dispuestos a postergar lo que se llama hoy día gratificación personal. Y mira de lo que me acordé hoy día. Ahora en este momento me vino a la mente a propósito de lo que decía mi madre. Hoy día esto es lo que está imperando, la gratificación personal. Mi espacio Mi personal, espacio tiempo para mí. y los jóvenes quieren, bueno, los que tienen la oportunidad de estudiar, recorrer el mundo, el materialismo que decía también mi madre, la gratificación personal. Entonces la gratificación personal compite contra el concepto bíblico del matrimonio. Y eso es así, digamos. Otro dato más que nos da el libro es que 75% al momento de jubilarse, es decir, ya con el matrimonio los dos tienen 65 más años, tenía más haberes, o sea, más bienes versus aquellos que habían permanecido solteros o que habían enviudado sin volverse a casar. Eh, y bueno, yo creo que eso tiene bastante, y de hecho estos datos son matrimonio no necesariamente cristianos, son datos Claro, duros, sí. digamos, son datos duros, ¿no? Datos generales. Y bueno, eso yo lo resumo acá como
el matrimonio es como una verdadera escuela de nuestro carácter, ¿no? Porque quienes se casan las personas casadas gozan de una mejor salud física y mental, tienen mayor entereza para enfrentar las dificultades y también tienen un mayor índice, ¿no?, de recuperación de crisis, lo que los estudiosos, los sociólogos denominan las normas sociales maritales. Yo creo que si tuviésemos más tiempo, muchos de ustedes darían cuenta de eso, ¿no? De cómo la vida matrimonial les ha forjado, ¿no? Les ha forjado. Las dificultades han hecho que maduremos de manera diferente, así que crezcamos de manera diferente. Y bueno, tal como dice ahí la presentación, los estudios en ese sentido han constatado que los cónyuges se muestran más responsables y disciplinados de lo que pueden serlos sus familiares o amigos, obviamente esos amigos no casados. Eh, También dice, todos los análisis al respecto indican que el número de personas casadas que afirman ser muy felices es elevado. Vamos a hacer esa encuesta acá entre los matrimonios que están, a ver si son muy felices. Este autor dice acá entre un 61 a un 62%. Y hay un descenso en la última década. Bueno, eso tiene que, por lo menos tenemos que situarnos unos 20 años atrás. Me estaba acordando ahora que uno siempre, actualmente, tiene que haber algún estudio quizás relacionado, pero actualmente uno siempre escucha que la salud mental está como muy ahora en boga, digamos, eh, y quizás esto, bueno, yo creo que tiene que haber una relación directa, como el declive del matrimonio y los problemas de salud mental que se están enfrentando actualmente, según estos estudios que se muestran acá ahora, como tú Ah, nos una buena relación. Habría que comprobar esa teoría, tendría que comprobarlo. pero tiene sentido. Tiene sentido porque, hermanos, entre más nosotros nos alejamos del diseño de Dios, eh, ¿qué pasa? Vamos corriendo tras nuestros ídolos. Entonces, si corremos tras nuestros ídolos, No nos llena. esos ídolos no te llenan. Sí. Y por eso tú puedes viajar por el mundo, tener todas las cosas que quieras, cumplir tus sueños, pero igual vas a estar sacando, mejor no digo eso, pero igual vas a estar insatisfecho, Sí. igual vas a estar insatisfecho. Y bueno, y triste y con problemas de salud mental, como se llaman hoy en día. No digo que nosotros los creyentes no los tengamos, Mm. sí, los podemos tener tal vez por otros motivos en ciertas circunstancias particulares. Em, lo más sorprendente de todo es que una serie de estudios longitudinales pone de relieve que 2/3 de aquellos que eran desdichados en su matrimonio se volverían felices si permanecían casados por espacio de 5 años más. Es decir, matrimonios que están en verdaderas crisis, eso es lo que quiere Mm. decir. Esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos, una psicóloga, o más bien socióloga, si permanecían por 5 años más juntos y no se divorciaban, iban a llegar a alcanzar un mayor grado de felicidad. Entonces, obviamente iban también a resolver sus problemas. De nuevo, se está hablando de personas no creyentes, no cristianos. Eh, y bueno, la persona Linda J. White, socióloga de la Universidad de Chicago, a través de esta afirmación dice, los beneficios del divorcio se han exagerado. Mm. En las décadas pasadas, la importancia creciente de los análisis respecto ha servido para evidenciar que las personas que se mantienen casadas y estables muestran un índice notablemente más alto de satisfacción que las personas solteras, divorciadas o que cohabitan en pareja. Otro hecho relevante es que son mayoría las personas que se sienten felices en su matrimonio y aquellas que no lo son, pero que no se divorcian, también acaban siendo felices. Además, ahí esto es súper importante, además los niños crecen en familias con ambos progenitores presentes, esos niños tienen un índice mayor de experiencia positiva en la vida. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si estás con el papá, con la mamá, la experiencia va a ser positiva en el crecimiento, en el desarrollo. Además, los niños que crecen en familias, perdón, la abrumadora conclusión es que, pues, que criarse con los padres que permanecen casados y mantenerse casados uno a su vez son factores que contribuyen muy notablemente al bienestar personal. Un dato relevante es que todos estos datos, bueno, ya lo he dicho 3 veces, pero no nos está hablando de matrimonio cristiano, nos está hablando de matrimonio. En el fondo, lo que decíamos también
en la introducción la vez anterior. Matrimonios que tal vez por efecto de la cultura cristiana están cerca de lo que la Biblia enseña y logran superar, digamos, sus crisis porque logran permanecer, ¿no? Logra prevalecer el amor, como decía mi madre antes, a pesar de no ser creyente, logra prevalecer el amor, ese vínculo inicial, lo logran, eh, le logran darle una vuelta, lo logran pulir, lo logran hacer madurar, por decirlo de alguna manera. Bueno, y eso es respecto de algunas bondades del matrimonio. Ahora vamos a hacer el ejercicio práctico. Así que los quiero bien atentos. Ya con esto vamos finalizando. Este es un ejemplo de la vida real. Y hablamos antes del factor pandemia, ¿no? Y cómo el factor pandemia afectó afectó a los matrimonios. Bueno, esto lo saqué, me parece, de la tercera online. Sí. Sí. Dice, la vida en pareja es un aspecto. Estoy leyendo mal, discúlpenme, hermano. Sí. ¿Lo leo? Ya. La vida en pareja es un aspecto más que ha sido perjudicado por la crisis sanitaria. Un 32% asegura que su relación ha empeorado, tanto así que casi no quedan horas de consulta para terapia. Cuando Claudia, de 40 años, está en su casa, su marido sale a la calle. Cuando Claudia está en el segundo piso, él baja al primero. No comen juntos, no hablan más de lo necesario. Y hace casi 2 meses que tampoco comparten la cama. Claudia y su marido llevan 27 años juntos. Tienen 2 hijos de 11 y 13 años y viven en la región del Biobío. Arrastraban problemas en el matrimonio, habían ido a terapia para mejorar la relación, pero la cuarentena agravó los conflictos. La única solución para ella es la separación, pero la pandemia no les permite dar el siguiente paso. Desde que la trabajadora de la casa particular que iba al hogar dejó de ir por la cuarentena, Claudia propuso una nueva dinámica a la familia. Ahora todos tenemos que ayudar. Hay que dividirse las tareas, dijo. Los niños asintieron, pero su marido, dice ella, no le pareció bien. A un año de iniciada la pandemia, según su relato, sigue sin recoger los platos sucios. El factor doméstico la sobrepasó. Como yo trabajo desde la casa, él siente que no cuenta y como él es el que gana más dinero, piensa que yo tengo que encargarme de la casa y eso me colapsó, dice Claudia. ¿Qué les pareció este testimonio, hermanos? Eh, a mí me llamó la atención cuando lo leí. Eh, ¿Alguien quiere hacer observaciones respecto a lo que leímos? ¿Qué le llama la atención? En la conversación que hemos tenido, ¿no? Ha sido una conversación más bien amplia. Partimos ahí leyendo el versículo bíblico, sentando algunas bases importantes para nosotros como creyentes y dando cuenta, ¿no?, de una realidad que hoy día se vive en la cultura respecto del matrimonio y también algunos beneficios de manera muy, muy superficial. Pero ¿qué les llama la atención de este testimonio que es un testimonio real, ¿no? ¿Alguien quiere opinar o hacer alguna observación? Sí, yo, ¿Ya? sí, bueno, eh, se puede ver que de repente entre Claudia y su esposo, Claudia que se llama, Sí. eh, había amor, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La falta de colaboración mutua hizo que se agravara la situación entre ellos, ya que quehaceres del hogar recaían todo sobre la mujer y bueno, cuando el hombre trabajaba y era que generaba más ingresos, él consideraba que no era necesario, era también realizar las labores del hogar porque él tenía, si quiere, el poder adquisitivo más alto. Obviamente la solución de ese tipo de cosas es la falta de comunicación, porque al no haber una buena comunicación, ese tipo de cosas se van acumulando al punto de que terminó la pandemia y los platos siguen sucios. ¿Ves? Entonces yo veo allí, o sea, una falta de comunicación. Ujú. Sí. Bueno, ese es un factor común, ¿no? Que desata
problemas y conflictos en el matrimonio, la falta de comunicación. ¿Alguien más? ¿Alguna observación particular que quieran hacer respecto de lo que acabamos de leer? Acá nosotros, pastor, A ver. sí, digo tú. Pensamos que también puede existir desde el principio, desde la enseñanza que él pudo haber recibido, la cual ya no la recibió desde cuando fue criado. Nunca aportó como cuando fue creciendo en su familia, como hijo Jesús, papá. de sus papás, y su mamá a lo mejor tampoco le enseñó que él tenía la posibilidad de ayudar y aportar en su hogar como siempre, como cualquier integrante de la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se casaron solamente trabajaba y pues, la vida no se dan cuenta, pero cuando se reúne la familia, ¿qué es lo que ocurre? Se descubren que cada uno tenía sus trabajos, pero que la casa la mantenía otra persona, el Mm. aseo, todas las cosas. Por lo tanto, que ni a los niños le habían Eso enseñado te lo a hacer niño. una cama, a lavar la loza, un plato, nada. Entonces, se vuelve a repetir la misma enseñanza que tuvo el papá. Por lo tanto, los hijos ya todavía no sabían hacer nada tampoco a la edad que tenían, porque había una persona encargada de hacer las cosas en su casa, entonces consideramos que es desde la enseñanza de atrás que recibió este hombre, se la estaban transmitiendo a sus hijos y por lo tanto él consideraba que no tenía necesidad de aportar porque durante, ¿cuántos años? 13 o no sé cuántos estaban casados, nunca había hecho nada. Entonces, creo que es desde el principio, desde cuando somos mamás, que tenemos que aprender, o como matrimonio, enseñarle a nuestros hijos lo que tienen que aportar en nuestros hogares. Y partir del hecho de que la once, o sea, el desayuno, el almuerzo, la once, tratar de estar en familia, comer en familia, porque es donde más se comparte, el mejor tiempo que lleva uno. Porque a lo mejor, ni si, por ejemplo, si nosotros hubiésemos sido ese caso, yo no sabría a quién le gusta a la Gabriela. Ella tampoco lo que me gusta a mí. Pero cuando nosotros nos casamos, ahí partimos por cosas así súper pequeñas. Como por ejemplo, a mí me gustaba poner el pan en la mesa, en un plato. Me gustaba tener el pan en un plato, todo ordenado. Y Tapadito. todo tapadito porque mi mamá me enseñó así. O sea, siempre yo vi en la casa, en la mesa, que estaba todo tapado con un paño que iba a la panera, iba un pañito encima del pan, cosas simples, básicas que eran para mí. Pero cuando me casé con la Gabriela, la Gaby ponía el pan en la mesa directo. Mentira, en los platos. Entonces eso me descolocaba, se decía, ¿cómo? Pero ahí ella me fue enseñando que la cosa no era así, era compartida. Y lo otro también es el dinero, o sea, administrar el dinero. Yo lo administré por mucho tiempo, aquí en el hogar y nos fuimos para abajo, muy rápido. Después tuve que ceder aprendiendo de Dios también, que uno tiene que, hay cosas que tiene que ceder, porque el matrimonio no es 50-50, sino es 100 y 100, hay que entregar todo. Porque no puedo ir a tu espacio y yo mi espacio. No, aquí la casa es bien grande, porque la calle puede estar arriba y yo abajo, pero no, siempre tratamos de estar juntos. Enojados, no enojados, gracias a Dios, siempre estamos juntos. Comimos el pan enojado es más amargo, pero cuando comimos el pan más feliz es más rico. Pero de ahí partimos, así que ahora ella administra y estamos un poquito mejor. Eso, pastor. Gracias. Gracias, sí, toda la razón. Bueno, lo decíamos también todos, bueno, hemos como que hemos concentrado nuestra atención sobre el hombre, pero ojo, también hay detalles respecto de la mujer. Y recuerden que, claro, siempre hay responsabilidades compartidas en los conflictos matrimoniales. Puede que, claro, que la balanza se incline hacia alguno de los dos, pero la responsabilidad siempre tiene un grado para ambos lados, digamos. Nunca es unilateral. Puede ser unilateral en casos, no sé, muy específicos, pero en general, en el 90% más de los casos, tiene que ver con ambos, tiene que ver con ambos. Pero sí, y claro, mucho de lo que nosotros traemos a nuestro matrimonio tiene que ver, y los chiquillos, bueno, el Oscar con la Gaby dan ese ejemplo de las Enseña. costumbres, de lo que traemos nosotros de lo que traemos desde nuestras familias de progenitores, ¿no? Ahora una nueva familia. Entonces ahí también tiene que haber un proceso de acomodación. ¿Alguien más quiere añadir algo antes de que Sí, yo... pastor, ¿Quién habló? aquí, acá, Dale. acá a ti. Sí, bueno, igual pensamos que tiene que ver junto con lo que mencionaban los hermanos, con un tema de expectativa finalmente de qué es lo que uno espera del otro, uno del otro. Y al final también es pensando también
en cómo el Señor nos pide que nosotros nos sirvamos unos a otros y en este caso también al matrimonio. Entonces, también parte un poco, claro, quizás con temas culturales, como uno crece, etcétera, pero también tiene que ver con eso, o sea, el pecado de uno, el egoísmo que usa muchas veces, de no ceder a ciertas cosas. Entonces, eso también pensamos respecto a esos conflictos que se presentan muchas veces. Gracias, Katy. Bueno, ahí los chiquillos decían, hablaban del pecado. ¿Alguien más quiere decir algo? Escucho una voz por ahí. ¿No? Ese ejemplo del matrimonio cristiano, No, no, pregunta. no, no. Eso es un artículo de un diario. Sí. No, 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 no. Yo no creo que haya sido cristiano. Pero podría ser perfectamente. ¿Eh? No, no creo que no haya matrimonios cristianos con este tipo de realidades. No, no creo que podría ser. Em, bueno, y si no hubiese llegado la pandemia, ¿este matrimonio hubiese seguido feliz? ¿Qué piensan ustedes? Sí, pero en cualquier momento eso iba a colapsar. Sí. Quizás se iba a retrasar un poco más el proceso porque no había tanta convivencia, porque aún así, estando en pandemia, como que hacían las cosas de forma independiente, no tenían Claro. una relación. Claro, porque finalmente yo lo puse acá en mis comentarios, el factor pandemia solo fue un acelerante de lo que iba a pasar en un momento, por lo mismo que hablaba Katy, por el pecado de nuestro corazón, ¿no? Por el pecado de nuestro corazón que se va a manifestar. Entonces la pandemia, con o sin pandemia, tal vez iba a ocurrir en unos años más, lo iba a desatar otro factor externo, pero iba a ocurrir igualmente. Mm, O sea, la pandemia no era el problema. Podríamos decir para nosotros hoy día como matrimonio, el problema no es nuestro problema, el problema no es el problema, sino que el problema es nuestro propio corazón, nuestro propio corazón. Aquí la Mafe no puede hablar, voy a leer lo que ella nos está comentando por el chat. Dice, no puedo hablar por dormir a lunita, pero me gustaría compartir mi opinión sobre el ejemplo. Nos recuerda que amar es cargar juntos, no juzgar, es acercarse con compasión, no, con no con, exigencia. no con Ujú. exigencia. Me viene a la cabeza el versículo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gracias, gracias Mafe también por tu opinión. Bueno, para ir ya finalizando, hermano, entiendo que fue un poco tarde. Em, Otras cosas que yo recojo respecto de este testimonio. ¿Cuándo enfrentar las diferencias? Porque lo que este matrimonio hizo fue que incluso antes de la pandemia ya tenían problemas. Entonces sus problemas fueron escondiéndolos debajo de la alfombra, ¿no? Mm, Eh, o a veces nosotros también no enfrentamos las cosas de manera directa, con la comunicación necesaria, como decía antes la hermana, pensando que la situación va a mejorar sola, ¿sí? Y ese también es un error de nuestra parte. Eh, Dado que en algún momento va a venir un evento como el descrito acá de la pandemia, o otro que va a acelerar el proceso de desintegración familiar o desintegración matrimonial. Entonces, no podemos estar esperando ese tipo de eventos catastróficos, ¿no? Sino que tenemos que ir trabajando de manera positiva sobre nuestras diferencias, eh, conversándolas, ¿no? Y nosotros como creyentes poniéndolas también delante de la presencia del Señor. También algo que me llamó la atención, no sé si alguien lo logró ver, la solución de la mujer, ¿no? La solución de ella fue redistribuir las tareas del hogar, pero parece ser que ella fue una decisión unilateral mm, y la comunicó de manera general. puede ser. Me da toda la impresión el texto, como que ella dice, voy a solucionar esto, a lo mejor había mucha pasividad por parte del hombre, lo voy a solucionar y vamos a hacer esto. Y eso probablemente, en lugar de provocar en el marido hagamos equipo en esto, Mm, provocó la respuesta contraria. claro. Le despertó su inmunidad, su hombría, o yo soy el que pongo el dinero acá, tú no me vas a venir a decir lo que tenemos que hacer. Podemos elucubrar mucho respecto a esa situación, pero no se nos dice que ella habló en privado con su marido Mm, al tomar una decisión familiar. sí.
Y bueno, yo creo que también hay una carga también como ideológica de machismo y feminismo. Sí. Por el lado machista de que yo no puedo hacer nada en la casa porque yo soy el proveedor. Y por el lado del feminismo de que hay, bueno, la mujer la carga y que pobrecita de nosotras, que somos las víctimas y todo eso. Y como decía la Katy, también yo pensaba en eso, de las expectativas que muchas veces tenemos, que muchas veces no son reales, no se ajustan a la realidad, versus la misma realidad que nos choca como de frente. O sea, yo creo que con una comunicación y con conversar las cosas, obviamente que se soluciona. Y tener claro, en realidad, en todo momento, no digo que nosotros seamos perfectos, pero todo lo que nosotros hacemos, no lo hacemos directamente para mi esposo o para mi esposa, sino lo hacemos para el Señor. Entonces, como cristiano, yo creo que eso es como lo mínimo que tenemos que pensar siempre. Mm. Amén, amén. Bueno, ahí el ejercicio da para mucho, hermanos, pero yo al menos esas observaciones hago y bueno, que el Señor nos ayude. Espero que esto ya es lo de la semana anterior o 2 semanas anterior fue introducción, esto ya es un poquito más de lo que se va a tratar esto y esta dinámica me parece buena, que opinemos, que hablemos, que demos puntos de vista, porque todo va a resultar en beneficio. Aquí hay matrimonios de 40, 50 años, de 30, de 10, de 9, de 2. Hay unos que llevan un año, otros que llevan meses. Entonces vamos a hacer una contribución mutua también con las cosas que vamos diciendo y nos vamos a ir dando cuenta conforme avanzamos que, que bueno, que nuestras realidades en algún sentido tienen mucho en común, ¿no? Y lo que Dios nos da como respuesta es útil para todos. Es útil para los que llevan 10, 20, 30, 50 porque ninguno de nosotros lo ha alcanzado. Mm. Ninguno de nosotros, ninguno de los, aquí hay 19 personas, no sé si todos, parece que hay parejas así como que están conectados solos, pero 19 o 18 matrimonios, no lo hemos alcanzado, hermano. Tu matrimonio no es perfecto, el mío tampoco lo es. Yo no logro amar a mi esposa aún como Cristo amó a la iglesia. Y mi esposa no logra someterse tampoco como la iglesia debe someterse a Cristo. Y yo creo que este ejercicio nos va a ayudar a nosotros a poder ver en qué aspectos prácticos no lo estamos haciendo. Y como les decía antes, tal vez esto va a dar pie para una conversación con tu matrimonio respecto de algo que se conversó, que se dijo, y quiera Dios también de pie para traer perdón y restauración a cosas que ya están sucediendo en muchos de nuestros matrimonios. Así que vamos a ir ya orando para finalizar. Eh, Mandamos a propósito de matrimonio. Aquí Delia dice, Pastor, mañana 13 estamos de aniversario número 11 con Héctor. Así que Dios le bendiga a, a nuestra hermana Delia y a Héctor, que sigan siendo muchos años más para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias por estar. Esperamos puedan seguir participando. Tenemos hoy día también una linda asistencia y esperamos también que bueno, aún hay espacio para los que quieran seguir estando. Vamos a orar para finalizar. Cierre sus ojos y demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por esta nueva sesión, Señor, del taller para hablar del significado del matrimonio. No hemos avanzado tanto en el primer capítulo, pero sí rescato cómo se ha dado esta conversación, la intervención de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Todas son muy útiles, Señor. Te ruego que tú sigas trabajando en nosotros y, y ocupes este aspecto, más bien dicho, esta instancia para moldearnos, Señor, para moldearnos, para que nos demos cuenta de que aún hay mucho en nuestra vida que requiere ajustes, Señor. Y en humildad lo reconozcamos, Señor, y podamos pedir perdón a ti y también, Señor, a nuestro esposo, a nuestra esposa, según sea el caso. Te damos gracias por este tiempo. Nos vamos ahora a descansar algunos y te bendecimos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.
Descansen. Chao. Buenas noches, Juan Pablo. Noches. Buenas Bueno. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.